Gracias, compañeros legisladores. Se está debatiendo si es necesario o no tener una ley específica para dar oxígeno, para salvar, para convertirse en una salida a miles de familias que dependen del cultivo de la palma. Creo que sí se necesita de una ley específica. Y ojalá cada cadena productiva, debido a sus particularidades, debería también tener una mirada distinta y no general respecto de las potencialidades que tiene en su crecimiento y en su desarrollo productivo y económico. Hay que ir solucionando los problemas de cada cadena productiva. No es posible que de cada uno de los sectores del maíz, de la papa, de la leche, del banano, del café, del arroz, siempre nos encontremos con los mismos problemas. Y lógicamente en un país dolarizado y un país que no es competitivo en materia agropecuaria, es necesario revisar entonces la política a nivel nacional. Pero para este caso específico, donde por la situación de frontera y por la situación fitosanitaria existen miles de familias afectadas directamente, es necesaria una ley que les saque de la pobreza y lo reactive económicamente. Señor presidente, la competitividad agrícola del Ecuador está en cuestión, está en debate. Cada vez vemos los riesgos que significa para nuestros productores firmar un tratado o un convenio internacional o ingresar en mercados internacionales. El legislador que me antecedió en la palabra hablaba sobre la Alianza del Pacífico. El ingresar a la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ya determina unas alertas tempranas en cuanto al mercado de la proteína. Eso significa que nuestra producción avícola, porcina y de los insumos para el alimento de animales pudiera entrar en crisis al ingresar en un convenio internacional de esta naturaleza. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador al respecto? Por un lado, es conveniente abrirse a nuevos mercados y favorecer la inversión, pero por otro lado, en el costo-beneficio, quizás estamos sacrificando a miles de pequeños y medianos agricultores. Por eso es que la ley se vuelve indispensable, porque es la única tabla de salvación al no existir una política pública determinada, y por eso debemos impulsarla y apoyarla. El precio de sustentación es el único recurso que tiene actualmente el agricultor para en algo pelear con los intermediarios y con la gran industria que le impone los precios y que con imponerle los precios muchas veces le impone la pobreza. Y eso lo acabamos de ver, por ejemplo, en el último ciclo del maíz, cuando a pesar de tener un precio referencial de 15.25, fue casi imposible cumplirlo por este tipo de imposiciones y manipulaciones en la intermediación. A máximo se llegó a $11 en promedio, a pesar de tener una buena producción del maíz. Es por eso que se necesita también una política integral. El Estado sí debe intervenir y sí lo puede hacer, señor presidente, y lo acaba de hacer el fin de semana ante el pedido de muchos legisladores y de muchas asociaciones frente al tema del suero de la leche. La prohibición del suero de la leche durante los 6 meses anteriores provocó que el precio al que se estaba comercializando en muchos lugares de la sierra suba de 20 a 40 centavos y mucho más que eso, favoreciendo la economía de los pequeños agricultores y evitando sus quiebras en sus pequeñas parcelas, porque de la leche vive el pequeño agricultor. Entonces, la intervención estatal en la regulación del mercado es fundamental, y tenemos que también hacer un llamado al gobierno nacional que mire las otras cadenas productivas. Quiero aprovechar esta mañana, saludar a los miles de productores y de los ciudadanos carchenses que hoy se han declarado en paro, queriendo demandar con justicia y con razón la atención
gubernamental a los pueblos fronterizos. No es la primera vez que lo digo en este foro. El agro, el papicultor, el lechero, el fruticultor, el que siembra la caña de azúcar en la cuenca de Chota y del Mira, están en graves problemas económicos. Y es necesario, señor presidente, que el gobierno nacional y las autoridades y los sectores sociales y productivos del Carchi se sienten en una mesa. La paralización, si bien es cierto, es la medida extrema que llama la atención, es producida por la indignación, por la necesidad, por la angustia de un pueblo que ve que a pesar de los reclamos y de los permanentes ofrecimientos no se han solucionado sus problemas, pero tampoco es la solución la paralización. Y el gobierno nacional tiene que flexibilizar su posición y acercarse a los sectores productivos y tener una política de real reactivación de la frontera norte del Ecuador. Señor presidente, existe un plan de paz y de desarrollo que dice ser financiado con $20 millones o más. Ojalá hubieran más recursos. Saludamos que existan recursos para el control de seguridad. Saludamos que existan recursos para comprar helicópteros y que se anuncien para tener más recursos para control fronterizo. Pero el mejor control fronterizo son las fronteras vivas. Y las fronteras vivas se construyen con desarrollo económico, con vida digna, con carreteras, con agua potable, con alcantarillado. Y eso es lo que demandan las fronteras ecuatorianas y en este caso los carchenses que se han levantado esta mañana. Señor presidente, con el Carchi no se juega y con la dignidad de los ciudadanos de frontera tampoco. Por eso, mirando esta realidad de los pamicultores, que también es fruto de la crisis del desarrollo económico fronterizo, hoy hago un llamado al gobierno nacional para que se siente a conversar y a trabajar el desarrollo real, práctico, efectivo de la frontera norte. Gracias, presidente. A usted, asambleísta.